La nieve empezó a caer un martes de octubre, 3 semanas antes de lo previsto. Eleanor Whitmore, de pie en su porche, observaba cómo caían los copos, espesos y pesados, y sintió la familiar ansiedad apretarse en el pecho. Era la misma sensación que experimentaba cada otoño, desde que llegó al territorio de Nebraska hacía 5 años. La sensación de que, por mucho que te prepararas, el invierno siempre tenía formas de ponerte a prueba que no habías previsto. Había perdido a su primer marido 2 inviernos después de su llegada. Neumonía. La cabaña estaba fría, pero no era inusual. La verdadera causa había sido esa terrible combinación de aislamiento, atención médica inadecuada y la simple mala suerte de que el cuerpo de un hombre fuerte se rindiera cuando más se le necesitaba. Eleanor aprendió entonces que sobrevivir en la frontera no se trataba de ser dura, se trataba de ser inteligente. Se trataba de pensar con anticipación, de no aceptar cómo se habían hecho las cosas siempre solo porque eso era lo que hacían los demás. Por eso, en la primavera de ese 5º año, tras casarse con Robert, un hombre tranquilo que escuchaba más de lo que hablaba y que parecía genuinamente interesado en sus pensamientos y opiniones, propuso algo radical. Iban a construir una estructura protectora alrededor de su cabaña, no pegada a ella, sino rodeándola. Un cobertizo alrededor de un cobertizo, había dicho Robert lentamente, dándole vueltas a la idea como si examinara un trozo de piedra de un río, buscando su verdadera forma bajo la superficie. Exactamente eso, había respondido Eleanor. Una segunda pared de madera y césped alrededor de la cabaña. Una capa aislante. El espacio entre las 2 estructuras atraparía y retendría el aire. Ralentizaría el viento y crearía una barrera contra el frío más intenso. Robert asintió, como siempre que resolvía un problema. A Eleanor le había encantado esa pausa suya. Significaba que se tomaba la idea en serio. No la descartaba como la mayoría de los hombres descartarían algo de una mujer. La mayoría de los colonos que Eleanor conocía trataban las sugerencias de sus esposas como trataban las de sus hijos, con cariño, quizá, pero sin verdadera consideración. Los vecinos fueron menos amables cuando empezó a circular la noticia del plan. Eleanor y Robert cometieron el error de mencionarlo en la reunión social de la iglesia en septiembre. Y para la semana siguiente, parecía que todos en un radio de 50 kilómetros conocían el disparatado plan de Eleanor de envolver su casa en madera como si fuera un regalo. «Ha perdido la cabeza», había declarado Margaret Peterson a un grupo de mujeres reunidas alrededor del bastidor. 5 años no son suficientes en este país. Tiene efectos sobre la mentalidad de una mujer. Una segunda cabaña alrededor de una primera, había dicho el doctor Harrison con una sonrisa perpleja cuando Eleanor lo encontró en el puesto comercial. Señora Whitmore, esa no es una construcción sensata, es un desperdicio. Estaría gastando el doble de material en el doble de mano de obra sin ningún beneficio real. La cabaña ya tiene paredes. Añadir más paredes no la hará más cálida, es termodinámica. El calor se escapa por la diferencia de temperatura, no por la cantidad de paredes entre el interior y el exterior. Eleanor había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres con títulos y educación solían confundir saber los nombres de las cosas con comprender cómo funcionaban realmente. Termodinámica. Como si el nombre significara que había pensado en su aplicación práctica. Los huecos entre las paredes atrapaban el aire estancado, y el aire estancado era un excelente aislante. Eso era física básica, no la compleja que intentaba invocar. Pero no dijo nada. Eleanor había aprendido que dar explicaciones demasiado enérgicas solo daba más motivos de burla. En cambio, ella y Robert se pusieron a trabajar en silencio. Habían ahorrado con esmero durante la primavera y el verano. Y Robert había ido al aserradero más cercano, cargando tablas en la carreta en múltiples viajes. Para el resto del material, la tierra que cubriría el muro exterior, usarían lo que tuvieran disponible en su propio terreno. La construcción comenzó a finales de julio. Eleanor había insistido en este plazo. Había que construir antes del calor de agosto, pero lo suficientemente tarde como para terminar antes de que las lluvias de septiembre enlodaran el terreno y dificultaran el trabajo.
Lo había pensado bien. Llevaba meses dándole vueltas a esto. Robert construyó primero la estructura, creando una que se alzaba a unos 3 pies de la cabaña existente por los 4 lados. No era una carpintería complicada. Postes de madera sencillos hundidos en el suelo, conectados por vigas horizontales. Creaban una estructura esquelética alrededor de la cabaña como una jaula. El diseño dejaba pasillos despejados en los lados este y oeste para acceder a la puerta de la cabaña, y Eleanor había insistido en colocar pequeñas ventanas en la pared exterior para que la luz penetrara en el espacio vacío. Quería poder ver las paredes exteriores para identificar cualquier problema o animal que intentara refugiarse allí. La obra llamó la atención. Thomas Hutchins, dueño de la concesión más grande al sur, pasó una tarde a caballo y se sentó a observar a Robert trabajar durante unos buenos 30 minutos, sin decir nada. Finalmente, preguntó: ¿acaso Eleanor finalmente está sufriendo esa sensación de claustrofobia de la que tanto nos advierten? ¿O se trata de algún tipo de penitencia religiosa? Robert siguió clavando sin levantar la vista. Tiene una teoría sobre el aislamiento. La estamos probando. Thomas se había marchado negando con la cabeza. Eleanor intentó que no le molestara. Se había acostumbrado a cómo reaccionaba la gente ante cualquier cosa ajena a su experiencia. Para ellos, lo familiar era la única opción. El hecho de que hubiera otras posibilidades simplemente no les cuadraba. Era como intentar explicarle el color a alguien que nunca había salido de una habitación oscura. A mediados de agosto, la estructura estaba terminada. Ahora tocaba cortar el césped. Este era el trabajo que realmente pondría a prueba el compromiso de Eleanor, y ella lo sabía. El césped debía cortarse en ladrillos uniformes, cada uno de aproximadamente 30 centímetros de ancho, 10 centímetros de grosor y 60 centímetros de largo. Estos se apilarían contra la estructura exterior, creando una gruesa capa aislante alrededor de la cabaña. Eleanor y Robert pasaron 2 semanas cortando césped. Usaron un arado especial, una herramienta diseñada específicamente para el trabajo, aunque Eleanor había visto planos antes de tener uno. Se lo habían pedido prestado a un vecino más al norte que había construido una casa de césped años antes, y había tenido la amabilidad de prestárselo para la temporada. El arado cortó limpiamente la hierba resistente de la pradera y su mata de raíces, y pudieron arrancar secciones de césped en largas tiras, que luego pudieron cortar a las dimensiones adecuadas con una pala. Era un trabajo brutal. La tierra de la pradera era espesa, a veces de 20 centímetros de profundidad, con raíces que la habían mantenido unida durante décadas. Las manos de Eleanor se ampollaron desde el primer día. Para la segunda semana, sus palmas eran callos sólidos, y había desarrollado un sistema para cortar eficientemente. Un ángulo de la pala funcionaba mejor que otro. Un ritmo particular en el golpe hacía el trabajo menos agotador. Pequeños detalles que marcaban la diferencia entre un trabajo simplemente difícil y uno realmente insostenible. Su hija de 11 años, Catherine, ayudaba siempre que podía. La niña era fuerte para su edad y comprendió instintivamente la importancia de este trabajo. Eleanor nunca tuvo que explicar por qué lo hacían, nunca tuvo que convencerla para que ayudara. Catherine parecía comprender, como a veces hacen los niños, que su madre estaba construyendo algo importante. Algo que importaría cuando llegara el frío. El apilamiento del césped comenzó a finales de agosto. Esta fue la visión de Eleanor hecha realidad. Colocaron cada ladrillo de césped contra la estructura de madera, con la hierba hacia afuera, y compactaron tierra entre la estructura y el césped para mantener todo estable. El césped, al secarse y asentarse, se adhería a la tierra que lo rodeaba, creando una pared sólida. El resultado fue una estructura que parecía peculiar desde el exterior. Una cabaña de madera rodeada por un muro de tierra, con los ladrillos de césped claramente visibles y la hierba aún adherida a la superficie exterior. Para cuando terminaron, a mediados de septiembre, Eleanor se apartó un momento y examinó su trabajo con algo parecido al asombro. Habían creado exactamente lo que ella había imaginado: una cabaña dentro de un muro de tierra. Un refugio dentro de un refugio. El espacio entre las paredes de la cabaña y el césped
que variaba entre 45 centímetros y 1 metro según el lado, atraparía el aire. Y ese aire atrapado, Eleanor lo sabía por todo lo que había leído y pensado, actuaría como aislante. Las reacciones de los vecinos iban desde la lástima hasta la burla apenas disimulada. La doctora Harrison la visitó en octubre, aparentemente para ver cómo estaba Eleanor, aunque ella sospechaba que en realidad sentía curiosidad por la extraña estructura que había convencido a su esposo de construir. Increíble, dijo, mientras caminaba lentamente alrededor de la cabaña y examinaba el césped con atención. Crea una especie de efecto capullo. Pero, señora Whitmore, me temo que el principio en el que se basa es algo más complejo de lo que cree. El aire en movimiento conduce el calor con mayor eficiencia que el aire estacionario. Si hay alguna fuga entre estas paredes, si el viento se cuela por este hueco, aumentará la tasa de pérdida de calor por convección. Eleanor asintió cortésmente y no dijo nada. Él le había explicado el mecanismo de su argumento, lo que significaba que creía que ella entendía su razonamiento y, por lo tanto, se convencería. No estaba convencida. Entendía bastante bien la convección, pero el objetivo del espacio de aire no era detener todo el viento, era ralentizarlo. Romper el contacto directo entre el viento invernal exterior y las paredes de la cabaña. Incluso si el aire en el espacio se moviera, lo haría a una fracción de la velocidad del viento exterior. Eso marcaría la diferencia. Tenía que marcar la diferencia. La prueba llegó más rápido de lo esperado. Noviembre trajo una ola de frío inusual, y la temperatura bajó a 18 grados bajo cero durante la noche. Luego nevó, no los suaves copos de otoño, sino la nieve dura y densa del crudo invierno. Eleanor se despertó esa mañana y sintió el silencio que acompaña a la nieve intensa, el efecto amortiguador de 15 centímetros de nieve fresca sobre cada superficie. La cabaña estaba fría, pero no tanto como años anteriores a la misma temperatura. Había instalado un termómetro en la pared interior del hueco, colocándolo de forma que pudiera verlo desde el interior de la cabaña, a través de una de las pequeñas ventanas que había construido. Esa mañana, al revisarlo, marcaba 22 grados. Afuera, la temperatura era de 18 grados bajo cero. Eso significaba que el interior del hueco seguía estando solo 40 grados más frío de lo que debería haber estado según la temperatura exterior. Años anteriores, sin muro protector, esa diferencia habría sido mucho mayor. Se lo mencionó a Robert, quien asintió lentamente, asimilándolo. «Está funcionando», dijo simplemente. «Tu idea está funcionando». Eleanor sintió una satisfacción inmensa, pero sabía que no debía alardear de ello. Una noche fría no demostraba nada. Necesitabas todo el invierno. Necesitabas lo peor que la temporada pudiera depararte. Esa sería la verdadera prueba. Llegó diciembre, y con él, una serie de tormentas. Cada una traía más nieve, más frío, más viento. Eleanor llevaba registros minuciosos, anotando la temperatura diaria tanto fuera de la cabaña como dentro del hueco. También llevaba la cuenta de cuánta leña quemaban en comparación con años anteriores. Robert pensaba que estaba obsesionada con eso, pero no la detuvo. Había aprendido que las obsesiones de Eleanor solían tener un propósito. A finales de diciembre, la tendencia era innegable. La cabaña se mantenía más cálida con notablemente menos leña, mientras que en inviernos anteriores tenían que mantener la estufa encendida casi constantemente para mantener una temperatura adecuada. Este invierno podían dejar que el fuego se apagara durante el día y usar menos leña en general. La matemática era simple. Usaban aproximadamente un 20% menos de leña que en años anteriores a la misma temperatura. Y aunque un 20% no sonara dramático, Eleanor sabía lo que significaba. Significaba más seguridad. Significaba no quedarse sin leña a mediados de febrero, cuando el frío solía ser más intenso. Significaba que si sufrían una enfermedad o lesión prolongada que limitara su capacidad para cortar y transportar leña, contaban con un margen de seguridad. También significaba algo más, que Eleanor comenzaba a comprender, con un valor mucho mayor que lo práctico. Significaba que había tenido razón. Contra el escepticismo de los hombres cultos y las burlas de los vecinos, había identificado un problema, desarrollado una solución,
y la había implementado con éxito. Había hecho algo que sus vecinos decían que era imposible, y lo había logrado. Enero trajo la verdadera prueba. La temperatura bajó a 32 grados bajo cero durante 3 días seguidos. El viento soplaba del norte con una fuerza implacable y aullante. La nieve se acumulaba tan profundamente que los montones llegaban hasta la mitad de la puerta. Eleanor y Robert cavaron senderos en la nieve para llegar al retrete, la pila de leña y el pequeño establo donde guardaban a su caballo y sus gallinas. Cada salida era un riesgo calculado. La piel expuesta podía congelarse en minutos a esa temperatura. Dentro de la cabaña, Eleanor se sentó junto a la ventana y observó cómo su experimento se demostraba. Las paredes de césped se habían congelado, envolviéndola en una capa de hielo terroso. Y, sin embargo, dentro de la cabaña se mantenía cálido. No cálido como un día de primavera, sino cálido de verdad. Cómodo. Podías caminar en mangas de camisa sin tiritar. Podías sentarte a leer sin que el aliento te nublara la cara. Podías dormir por la noche sin amontonar todas tus mantas encima. En años anteriores, con esta temperatura, la cabaña habría sido apenas viable. Habrían mantenido la estufa encendida día y noche, consumiendo la leña, y aún así habría hecho un frío glacial. El rostro de Robert habría estado sombrío, preocupado por si tendrían suficiente combustible. Eleanor se habría quedado en la cama por la noche, escuchando el viento y pensando en todas las familias que no habían sobrevivido a inviernos como este. Todas las historias que había oído de personas que habían sido encontradas congeladas en sus casas, de niños que no llegaron a la primavera. Este año se sintió diferente. Este año estaban realmente seguros. En el segundo día de intenso frío llegaron visitas. Thomas Hutchins llegó primero, su caballo forcejeando entre la nieve, claramente impulsado por un impulso que no podía explicar. Parecía medio congelado al llegar a la cabaña. La cabaña, a menos de 50 metros de la de Eleanor, apenas funcionaba. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes. La familia de Thomas se apiñaba alrededor de la estufa, quemando leña tan rápido como podían. ¿Podemos venir?, preguntó Thomas, sin preámbulos, de pie en la puerta de la cabaña de Eleanor, con los hombros aún temblando de frío. Dentro de su cabaña, la temperatura empeora cada hora. Mi esposa cree que las paredes se van a congelar. «Claro», dijo Eleanor inmediatamente. «Traigan a quien necesite refugio». Al anochecer, la cabaña de Eleanor albergaba a la familia de 5 miembros de Thomas, además de una joven pareja de 8 kilómetros al sur que, de alguna manera, había oído hablar de la extraña cabaña que se mantenía caliente. El espacio estaba abarrotado. La cabaña nunca había sido diseñada para 12 personas, pero era manejable, y lo más importante, todos estaban calentitos. Los adultos estaban sentados alrededor de la estufa, con la misma expresión de pura gratitud y alivio en sus rostros. Los niños jugaban tranquilamente en el suelo, preguntando de vez en cuando por qué la casa de Eleanor era tan especial. Como mamá tuvo una buena idea, y papá la ayudó a construirla, Catherine se la explicó a uno de los niños más pequeños, y Eleanor tuvo que darse la vuelta para ocultar su sonrisa. Su hija comprendió, como los niños comprenden las cosas importantes. El mérito fue de Eleanor por la idea, de Robert por la construcción, de ambos por creer que podría funcionar. La ola de frío finalmente cesó al cuarto día. La temperatura subió a 10 grados bajo cero, una temperatura casi agradable. Los invitados se marcharon poco a poco, regresando a sus propiedades. Thomas fue el que se quedó más tiempo examinando las paredes de césped con una nueva perspectiva. Eleanor le mostró cómo las había construido, le explicó los principios y se ofreció a ayudarlo a construir algo similar si quería. Él dijo que lo pensaría, pero ella vio en su rostro que sí lo haría. Durante las semanas siguientes se corrió la voz por todo el territorio. La cabaña que se mantuvo caliente durante el peor frío. La mujer que había descubierto cómo construir algo que funcionaba. Los vecinos que se habían burlado de Eleanor vieron cómo sus burlas se transformaban en preguntas. ¿Cómo decidiste el espaciamiento? ¿Qué tan grueso debía ser el césped?
Te preocupaba la podredumbre en las paredes interiores. Y el drenaje. Para la primavera, Eleanor se encontró con algo que nunca antes había sido: una experta, un recurso, una persona cuyas ideas merecían ser tomadas en serio. Ella y Robert ayudaron a 3 familias a construir estructuras similares. Los diseños variaban. Algunos colocaban la pared exterior más cerca de la cabaña, otros más lejos. Algunos usaban césped más grueso, otros más delgado. Pero todos incorporaban el mismo principio básico que Eleanor había desarrollado: crear una cámara de aire, crear aislamiento, usar la tierra misma como herramienta de supervivencia. La historia podría haber terminado ahí: una solución ingeniosa implementada con éxito, vecinos aprendiendo de una mujer innovadora, la frontera adaptando lentamente sus prácticas, basándose en la evidencia en lugar de la tradición. Pero Eleanor comprendió algo importante ese invierno. Comprendió que no se trataba realmente de las paredes de césped. Se trataba de un cambio fundamental en la forma en que la gente veía los problemas. La frontera siempre había exigido un tipo de persona: alguien fuerte, alguien dispuesto a soportar, alguien que aceptara que así eran las cosas y se ajustara a esas limitaciones. Eleanor nunca había sido ese tipo de persona. Era de las que se preguntaban por qué las cosas eran como eran, de las que se preguntaban si habría mejores maneras, de las que toleraban que sus vecinos la consideraran loca porque estaba demasiado ocupada pensando en soluciones como para preocuparse por sus opiniones. Al enseñar a otros a construir muros protectores alrededor de sus cabañas, Eleanor les enseñaba algo más importante. Les enseñaba que era aceptable cuestionar las costumbres establecidas, que el hecho de que tu abuelo hubiera hecho algo de cierta manera no significaba que fuera la única. Que a veces la persona que parecía loca para todos los demás, en realidad veía algo cierto que otros se sentían demasiado cómodos o demasiado temerosos de ver. Para el invierno siguiente, había una docena de estructuras construidas con el diseño de Eleanor, repartidas por todo el territorio. No todas eran perfectas. Algunas familias habían malinterpretado los principios y habían construido las paredes demasiado cerca de la cabaña, lo que creaba problemas de humedad. Otras no habían calculado bien el drenaje y encontraron agua acumulada en el hueco durante el deshielo primaveral. Pero, en general, el diseño funcionó. Quienes habían estado aterrorizados por el invierno descubrieron que podían afrontarlo con más confianza. Las familias que acostaban a sus hijos, sabiendo que esa noche el frío podría vencerlos, pudieron dormir más tranquilos. Eleanor también experimentó algo inesperado. El diseño atrajo visitantes de lugares más lejanos. Viajaron desde lugares tan lejanos como Kansas para ver la cabaña rodeada de césped. Un corresponsal de Omaha llegó y escribió un artículo sobre la mujer fronteriza, que había inventado un nuevo método de construcción. El artículo fue comprensivo, incluso elogioso, aunque Eleanor notó que la escritora parecía sobre todo sorprendida de que una mujer hubiera sido la que había ideado el proyecto, en lugar de simplemente seguir los diseños de otra persona. ¿Qué les diría a las mujeres que tienen miedo de desafiar las convenciones sociales?, preguntó el corresponsal durante su visita. Eleanor había meditado detenidamente su respuesta. Yo diría que el miedo es el verdadero enemigo en la frontera. No el frío, ni el viento, ni la nieve. Para esas cosas puedes prepararte. Contra esas cosas puedes construir. Pero el miedo a equivocarte, el miedo a ser ridiculizado, el miedo a quedarte solo en tus creencias, eso te matará con la misma seguridad que cualquier ventisca. Simplemente tarda más. La corresponsal había anotado sus palabras y se publicaron en el periódico de Omaha. Eleanor se enteró por un comerciante ambulante que vio el artículo y reconoció su nombre. Algunos en el pueblo pensaron que se había convertido en una celebridad menor, aunque otros parecían resentidos de que una mujer de su territorio hubiera recibido tanta atención por algo que parecía contradecir su comprensión del funcionamiento del mundo. Pero las paredes permanecieron. Año tras año, la tierra se asentaba y endurecía, adquiriendo una densidad casi pétrea.
El espacio entre la cabaña y el muro protector permaneció, creando exactamente el aislamiento que Eleanor había predicho. Los niños nacidos en la cabaña crecieron sabiendo que su hogar era, de alguna manera, diferente a los demás. Que su madre había diseñado algo que funcionaba mejor. Que ser diferente no siempre estaba mal. Robert murió mientras dormía en 1891, un final tranquilo para un hombre tranquilo que había pasado sus últimos años manteniendo y mejorando la estructura que su esposa había inventado. Eleanor continuó viviendo en la cabaña con Catherine, hasta que Catherine se casó y se mudó al pueblo que se había desarrollado en el puesto comercial. Eleanor se quedó sola, manteniendo los muros, haciendo pequeñas mejoras y, ocasionalmente, recibiendo visitantes que querían ver la famosa estructura protectora con sus propios ojos. Murió en 1903, a los 71 años, en la cabaña rodeada de paredes de césped que había diseñado décadas antes. La estructura sobrevivió más de 100 años. Colonos modernos y especialistas en conservación acudieron a estudiar su diseño, impresionados por la elegante simplicidad de la solución y cómo anticipaba los principios del diseño solar pasivo que no se comprenderían formalmente hasta muchas décadas después. La cabaña en sí se conservó finalmente como sitio histórico. Se instalaron placas que explicaban la innovación de Eleanor, el contexto de la vida fronteriza y la importancia de las soluciones prácticas de ingeniería, desarrolladas por personas que trabajaban con recursos limitados. La mayoría de las placas enfatizaban el papel de Robert en la construcción, como era habitual en la documentación histórica de la época. Pero cualquiera que comprendiera el contexto sabía de quién había sido la idea. La mujer discreta que había sido objeto de burla por pensar diferente. El colono que había analizado un problema y desarrollado una solución que funcionó tan bien que se convirtió en una práctica habitual en toda la región. Los vecinos podrían haberse reído cuando Eleanor Whitmore decidió construir un cobertizo protector alrededor de su cabaña. Podrían haberla llamado loca y predicho su fracaso, pero Eleanor había comprendido algo importante sobre la supervivencia en la frontera. No se trataba de ser más duro que el frío. No se trataba de resistir con pura determinación y coraje. Sobrevivir era cuestión de pensar. Se trataba de observar. Se trataba de la disposición a ver los problemas de otra manera y probar soluciones que tuvieran sentido, incluso si nadie las había intentado antes. Los muros que rodeaban su cabaña eran testimonio de esa verdad. Sencillos muros de césped, rodeando una sencilla cabaña de madera, creando algo más efectivo que cualquiera de las dos estructuras por separado. La innovación de una viuda que se convirtió en práctica habitual. La idea de una mujer que resultó tan práctica que sobrevivió no solo a las críticas de sus vecinos, sino a la propia mujer. Y en las noches más frías del invierno, cuando la temperatura descendía mucho por debajo de cero y el viento aullaba con fuerza mortífera en la pradera, familias de todo el territorio se refugiaban en sus cabañas, cálidas y seguras, beneficiándose de una solución diseñada por una mujer a quien todos creían equivocada. La frontera siempre tiene sus maneras de enseñar. A veces, el maestro es la persona a quien todos están seguros de ignorar.